El planeta Tierra es un sistema complejo y dinámico que va evolucionando en estado de equilibrio. En él se producen intercambios tanto de materia como de energía. La Tierra está compuesta por distintas capas concéntricas de diferente composición: núcleo, manto y corteza. Mientras el interior se encuentra en estado de fusión debido a las altas presiones y a las altas temperaturas, la parte más externa, denominada litósfera, se encuentra en estado sólido y en un grosor variado. Esta capa, al verse afectada por las presiones del interior, se fragmentó en varias capas denominadas placas tectónicas. Las placas tectónicas son rígidas, extensas y de diferentes tamaños. Se deslizan en distintas velocidades y en distintas direcciones. Su desplazamiento es lento. Se mueven solo unos pocos centímetros al año y a través de varios millones de años se han movido varios kilómetros, por lo que algunas masas continentales se alejaron y otras se unieron. Hay tres tipos de movimientos. El divergente, que es cuando dos placas se alejan y emerge nueva materia del interior de la Tierra y se crea una nueva litósfera. Convergente, que es cuando dos placas se acercan y chocan y generan montañas u otras actividades como actividades sísmicas o volcánicas. Y transformación, que es cuando dos placas se deslizan horizontalmente una con la otra sin destruirse. Las placas se alimentan de los materiales en fusión de las dorsales oceánicas, desapareciendo y sumergiéndose una debajo de la otra. Al hundirse en la tenósfera, estas placas se funden y se desintegran. A este proceso lo denominamos subducción. La subducción es el origen de los distintos relieves, que son las alteraciones que sufre la corteza terrestre. Hay relieves emergidos y sumergidos. Los relieves emergidos son los que están por encima del nivel del mar y los sumergidos los que están por debajo del nivel del mar. Las distintas clasificaciones de relieve son las montañas, que son las elevaciones que tiene la corteza terrestre producida por los procesos endógenos que se dan en el interior de la Tierra. Al encadenamiento de estas montañas las denominamos cordilleras, que tienen nudos en común en donde se separan o unen ramificaciones. Los sistemas montañosos son un conjunto de montañas vinculadas en su origen. Las mesetas o macizos presentan una cima plana y un frente abrupto. Estos se consideran el relieve más antiguo que existe. Después vamos a encontrar los domos, que son relieves de escasa altitud y pendiente suave. El morro, que son cerros pocos elevados. Y las depresiones, que son relieves bajos que se clasifican en relativas y absolutas. Después vamos a encontrar las llanuras, que constituyen los sitios más transformados por la mano del hombre por su escasa altitud. Estas llanuras están rellenadas por sedimento acumulado. Los sedimentos, que son partículas pequeñas, se dan gracias a la meteorización, que se define como el proceso de degradación, desintegración, alteración y desgaste de los materiales que se encuentran a la intemperie. Estos materiales dan lugar a partículas más pequeñas que son arrastrados y transportados por el agua en sus diversas formas y por el viento. Estos materiales son arrastrados y depositados en lugares más bajos del terreno. A este proceso de transporte, desgaste y depósito lo llamamos erosión. Los sedimentos se desintegran mucho más en la etapa de transporte, lo que genera que se creen partículas cada vez más pequeñas y que se vayan acumulando de manera progresiva en capas horizontales. A este proceso lo denominamos sedimentación y ocurre durante largos periodos en donde los materiales que están más en el fondo reciben toda la presión de los que se van acumulando por encima y hacen que se compacten. Por otra parte, las rocas tienen minerales que actúan como cementos naturales y junto con el agua cementan a los sedimentos y
y hacen que se originen las rocas sedimentarias. A este proceso lo denominamos litificación. Otro proceso es el metamorfismo, que es el cambio de forma, donde algunos grupos de rocas no logran salir del interior de la corteza terrestre y quedan allí atrapados durante varios millones de años, por lo cual están sometidas a grandes temperaturas y fuerzas de compresión, lo que originará en ellas una transformación que las convertirá en otro tipo de rocas. Pero estas rocas no siempre quedan atrapadas en el interior. La dinámica de la tectónica terrestre permite que se eleven y que conformen los sistemas montañosos, que quedan expuestos a los agentes atmosféricos, que generan sedimentos que nuevamente son sometidos a todos los procesos antes mencionados. Todos estos procesos conforman lo que es el modelado del relieve. Hay distintos tipos de rocas. Las rocas ígneas son las que se originan cuando el magma se enfría y se solidifica. Quedan expuestas en la superficie a partir de la elevación y erosión posterior. Las rocas sedimentarias detríticas se conforman por sedimentos que se originan y son transportados como partículas sólidas. Las distintas dimensiones de estas rocas son la base de la clasificación. Y las rocas metamórficas se producen a partir de rocas ígneas, sedimentos o incluso a partir de otras rocas metamórficas. Bueno, como mencioné anteriormente, el agua tiene gran importancia en todo proceso. Es por eso que no puedo dejar de lado el sistema fluvial, el cual forma parte del ciclo hidrológico, que es el encargado de erosionar, transportar y depositar los materiales sobre la superficie terrestre. Lo hace a través de lagos, océanos y ríos, por lo cual también voy a nombrar ciertas características importantes de los ríos. Por ejemplo, la naciente es el lugar en donde se origina el río, la desembocadura es el lugar en donde termina, que puede ser un lago, un océano, incluso un río, en lo cual eso lo convierte en afluente. El lugar donde se reúnen uno o más ríos se denomina confluencia. El cauce puede considerarse como un estrecho y largo canal tallados por las fuerzas del agua. El río va a tener un lecho menor, que ocupan las aguas mayormente, un lecho mayor, que ocupan las aguas en creciente, y un lecho de estiaje, que ocupan las aguas en bajante. También va a tener un curso superior, comprende la zona máxima al nacimiento del río. Tiene un cauce profundo y una pendiente muy profunda también, lo cual hace que el agua tome gran velocidad y es donde se produce la mayor parte de la erosión y el transporte de materiales. Va a tener un curso medio, que las aguas moderan su velocidad, ya que la pendiente es menos elevada, y es donde se van a generar los meandros, donde el río ensancha sus valles. También va a tener un curso inferior, que es más favorable para la navegación, ya que la pendiente es casi nula y las aguas están tranquilas y es donde se generan el depósito de materiales. El río también va a tener un régimen, que el régimen es el comportamiento promedio del caudal de agua que lleva a un curso fluvial. Hay distintos tipos, por ejemplo, el régimen pluvial, que crece en épocas de lluvia, el río Nilo en África. El régimen nival, vinculado al deshielo y al derretimiento de nieve, el río Obi en Asia. El régimen pluvio-nival o mixto es cuando el caudal es alimentado tanto de lluvias como por deshielo, el río Mississippi en América del Norte. Y también el régimen puede ser regular o irregular. Es regular cuando el río no presenta variaciones durante el año, por ejemplo, el río Navia en Europa, y es irregular cuando sí presenta variaciones, por ejemplo, el río Murray en Oceanía. Mencionando esto nos damos cuenta que las características hidrológicas de una cuenca fluvial están relacionadas con la cantidad de agua que reciben, que se infiltra y que se pierde por medio de la evaporación. El clima actúa a través de las precipitaciones y la temperatura. Las precipitaciones son una fuente directa de aporte de agua a los ríos e inciden por su distribución geográfica, su estacionalidad e intensidad. Y la temperatura es un factor determinante de la incorporación de agua, ya que es el grado de energía en forma de calor acumulado en el aire.
La temperatura junto con radiación solar, humedad, precipitaciones, presión atmosférica y viento son los elementos del clima. Y el clima, justamente, es el conjunto de condiciones atmosféricas que determinan una región o zona. El clima también está compuesto por distintos factores, que son movimiento de rotación e inclinación de la Tierra sobre su eje, movimiento de traslación, latitud, altitud y relieve, continentalidad, cubierta vegetal y corrientes marinas. Estos factores modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de clima. Hay distintos tipos de clima: clima cálido, templado y frío. Dentro de los climas cálidos podemos encontrar los climas ecuatoriales, tropicales y monzónicos, que tienen altas temperaturas y precipitaciones abundantes. También podemos encontrar el clima desértico, que tiene altas temperaturas pero pocas precipitaciones. En el clima templado vamos a encontrar el clima continental, mediterráneo, chino y oceánico, que se caracterizan por tener 4 estaciones bien marcadas. Dentro del clima frío vamos a encontrar el frío polar y el frío de alta montaña. Como por ejemplo, en un clima cálido ecuatorial vamos a encontrar la selva ecuatorial, con abundantes precipitaciones, altas y uniformes temperaturas durante todo el año, con ríos caudalosos y regulares, como es el caso del río Amazonas en el norte de Brasil, que nace en la cordillera de los Andes, se extiende por la llanura amazónica y desemboca en el océano Atlántico. En un clima templado mediterráneo vamos a encontrar un bosque perennifolio de acacias y alcornoques. Las regiones más áridas pasan a la estepa. Los ríos son los más irregulares del mundo, con caudales pequeños en verano y grandes crecidas en otoño gracias a las grandes precipitaciones, como es el ejemplo del suroeste de España, que se presenta con un porcentaje de relieve montañoso, de depresiones, valles y llanuras. En un clima frío polar vamos a encontrar la tundra, formada por musgos y líquenes. Los ríos están congelados y solo se encuentran en estado líquido en verano, pero el invierno dura de 8 a 9 meses y las precipitaciones son en forma de nieve, como es el caso del norte de Canadá, que tiene una gran llanura y mesetas. Por otro lado, uno de los ambientes más significativos es el desierto, que es un ecosistema que recibe muy pocas precipitaciones. Tienen la reputación de tener poca vida, pero eso depende de qué clase de desierto sea. En muchos existe vida abundante y la vegetación se adapta a la poca humedad, y la fauna se esconde durante el día para preservar la humedad. El desierto está rodeado por la estepa, que es un bioma que comprende un territorio llano y extenso de vegetación herbácea, propio de climas extremos y de escasas precipitaciones. También se lo asocia a un desierto frío para relacionarlo, o mejor dicho, para diferenciarlo del desierto. La estepa es una variante marginal y más húmeda que el desierto, y es una transición de la cual separa el desierto de los climas más húmedos. Hay que tener en cuenta que las regiones áridas y semiáridas que rodean a los desiertos son muy frágiles y que las actividades humanas pueden destruir fácilmente su vegetación. Y es por eso que ocurre la erosión, que empobrece rápidamente el suelo y se inicia un proceso de desertificación, que acaba transformando el desierto en una zona que antes no lo era. Y se produce fundamentalmente por el uso inadecuado de la tierra en manos del hombre, y es ayudada y acelerada por la sequía.